Edgar Blanco, coordinador de la maestría en Filosofía y Ciencias Humanas. Como coordinador voy a hablar un poco de en qué consiste esta maestría, a quién va dirigido y cuál es el propósito que persigue. ¿A quién está dirigido? A licenciados en filosofía y egresados en otras carreras humanísticas y o científicas interesados en las problemáticas metodológicas, históricas, ontológicas y epistemológicas de la ciencia humana. Aquí quiero hacer un apartado porque fíjense que empecé hablando de que va dirigido a licenciados en filosofía y de otras personas de otras carreras que estén interesados en el conocimiento filosófico. Mi profesión original yo soy oficial de la Marina retirado, que en un momento determinado fui profesor de estrategia en los institutos de capacitación y formación de la Marina de Guerra de Venezuela, y consideré que llegué a un momento, llegué a una posición límite que me hizo pensar que la única manera que pudiera profundizar los conocimientos que tenía sobre estrategia e historia era estudiando filosofía. Esa es la razón por la cual me explico yo de por qué seguir la carrera de filosofía. Entonces, como yo no soy, la carrera base mía no era la filosofía, yo tuve que seguir un proceso de nivelación que fue de un año. Entonces, uno de los requisitos para los que no son licenciados en filosofía es la de cursar por un año un proceso de nivelación que nos va a poner en condiciones de poder cursar la maestría en sí. ¿Cuáles son los requisitos? Poseer título de licenciado en cualquier carrera, presentar currículum vitae, sostener entrevista personal, demostrar el manejo instrumental de un idioma moderno a escoger, específicamente inglés, francés, alemán e italiano. Y bueno, el propósito general es ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para investigación interdisciplinaria a profesionales de la filosofía y otras áreas del conocimiento. Desde esa perspectiva, el objetivo es brindar una formación histórica, hermenéutica y metodológica que permita desarrollar actividades de investigación en historia de la filosofía, ética, filosofía política y otras temáticas de la ciencia humana. O sea, esta carrera está hecha para que dure 2 años, más un año de nivelación, serían 3 años, para después ir a la fase de realización de la tesis. Les saluda Ernesto Rodríguez, profesor e instructor contratado del Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia en el Instituto de Filosofía de la UCB. Como parte de las jornadas a puertas abiertas, quiero describirles brevemente y de manera general cuál es la orientación temática y metodológica que guía gran parte del trabajo que se realiza en el posgrado de Filosofía, particularmente dentro del programa de la maestría en Filosofía, Mención Lógica y Filosofía de la Ciencia, programa al cual me encuentro inscrito como docente e investigador. Lo que quiero que se lleven de esta presentación es una noción básica sobre lo que se entiende por filosofía analítica y cómo ésta influye al trabajo investigativo y de docencia que ofrece la institución. Para eso haré una muy sucinta exposición conceptual donde se resalte las inquietudes y maneras de abordar de la filosofía analítica, y mencionaré o llamaré la atención sobre 3 virtudes o atractivos que van asociados a esta manera de hacer filosofía, para que así puedan saber por qué puede ser una buena oportunidad el estudiar e investigar en esta área. Como última aclaración introductoria, debe saberse que el enfoque analítico de la filosofía no es el único ni el predominante en la institución, pues hay una diversidad de perspectivas y trabajos de cortes metodológicos y temáticos variados que ofrecemos acá. En pocas palabras, este es solo un vistazo de una parcela del trabajo que se hace en el Instituto de Filosofía. Comencemos por filosofía analítica entonces. Esta es una tradición filosófica que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en países de habla inglesa y habla alemana también, particularmente de Alemania y Austria,
donde un conjunto de filósofos de interés científico o con intereses científicos y científicos con intereses filosóficos conciben y redefinen la manera de hacer filosofía. Claro que lo hacen justamente por romper con la tradición de la influencia que ha tenido el idealismo alemán en su época y para reconocer o tomar en cuenta los grandes avances científicos que ocurrían durante ese siglo, durante el siglo XIX. Entonces, este conjunto de intelectuales dan paso a una filosofía que, como su principal característica en su nombre lo indica, refiere al análisis, entendiendo por análisis descomposición en partes, para que así puedan examinarse cada una de ellas. El trabajo del filósofo analítico de esta tradición, mejor dicho, debe tener una herramienta. Entendemos que es el análisis, particularmente es el análisis lingüístico. Hay un énfasis acerca de nuestro lenguaje, porque justamente los problemas filosóficos se vienen manifestados en nuestro lenguaje, ya sea escrito o hablado. Entonces, para la labor del filósofo analítico, debemos hacer una revisión del significado de nuestras palabras, de nuestros términos y de nuestros enunciados, a su vez que de nuestras preguntas. Al realizar este análisis, podemos descubrir una mejor manera de abordar las inquietudes filosóficas. Volviendo al tema de la herramienta, para asistirnos de este análisis, los filósofos analíticos toman en cuenta el análisis lógico-lingüístico, justamente que tiene influencia del trabajo de la lógica simbólica, al igual que el trabajo semántico o de una semántica informal para dar cuenta de una revisión de nuestros enunciados y de nuestras preguntas. También hay un trabajo lógico-matemático, donde las herramientas de la lógica y de la matemática permiten revisar acerca de los fundamentos con asistencia de la teoría de conjuntos sobre estas grandes disciplinas que tienen tanto éxito a nivel de ciencias formales. Justamente el trabajo de la filosofía analítica, tanto por su herramienta de análisis como por el énfasis acerca de nuestro lenguaje, tiene la primordial idea de poder reconocer cuáles preguntas son legítimas o cuáles preguntas sí merecen nuestro tiempo y atención y cuáles preguntas no. Así, justamente, el trabajo del filósofo analítico permite una revisión más parcializada de lo que merece nuestro tiempo de investigación. Otra característica del surgimiento de la filosofía analítica es su acercamiento a las ciencias o a las disciplinas científicas en general, particularmente a las disciplinas científicas de índole natural, la física, la química, la biología, a diferencia de otras ciencias o conocidas ciencias sociales. Este acercamiento a las ciencias particulares hace que el trabajo del filósofo analítico sea mucho más especializado. El trabajo de la filosofía se diversifica y hay un surgimiento de lo que entenderíamos como filosofías de ramas de la filosofía que tienen por interés o por abordaje temático una disciplina particular o una problemática particular. ¿Qué entendemos por esto? Que surge de esa instancia del trabajo del tratado filosófico escrito por un solo autor, donde abarca todas las inquietudes que podrían concebirse desde la creación del universo, nuestro lugar en el mundo, hasta cómo debemos comportarnos y cómo conocemos nuestro lugar en este mundo. Todas esas preguntas eran abordadas sistemáticamente en el marco de, valga la redundancia, un sistema filosófico de parte de un autor. Este trabajo era muy asociado a las ideas especulativas y justamente la filosofía analítica, por su acercamiento a la ciencia, permite que los filósofos se especialicen de manera muy específica a una área particular. Por eso es que surgen filosofía de la lógica, filosofía de la matemática, filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente y así, para de contar, filosofías de. Esto permite un abordaje mucho más profundo y especializado de parte del filósofo. También la carga de trabajo es mucho más segmentada, pero
hay oportunidad de un trabajo interdisciplinario para el filósofo analítico. Dentro de todo esto, también cabe resaltar el rechazo al idealismo alemán que dio inspiración para los fundadores de la filosofía analítica, se manifiesta como parte de la tradición analítica en un rechazo a la metafísica, un rechazo a ideas de índole especulativo, al igual que aquellas ideas que van más allá de la comprobación y cuyo sustento o evidencia para justificarlas no viene dado ni por nuestros sentidos ni por instrumentos o tecnología que sea extensión de esos sentidos. Podríamos decir o podríamos resumir que en líneas generales el trabajo conjunto o los rasgos característicos que reúnen a la tradición de la filosofía analítica sería un énfasis en el análisis del lenguaje, o mejor dicho, un énfasis en el lenguaje, una revisión de nuestros enunciados, de nuestras preguntas, también el uso de la herramienta de la lógica matemática, del análisis lógico-lingüístico, un acercamiento a la ciencia y finalmente un rechazo a ideas metafísicas o ideas de índole especulativo. Estos 4 pilares se pueden rastrear o considerar como rasgos familiares dentro de lo que sería el trabajo de la filosofía analítica. Ya con respecto a los 3 puntos de atractivo o de interés, podríamos mencionar la vigencia como primero. La vigencia, pues la filosofía analítica, debido a su surgimiento relativamente reciente, está en constante contacto con temas de actualidad y siempre está al día con los avances y descubrimientos de las disciplinas científicas, pues considera que estos elementos son importantes para incorporarlos en una discusión adecuada y completa de cada problema particular. De hecho, en el trabajo que se realiza en el instituto, se ve filosofía o hay un énfasis en que el trabajo de análisis filosófico sea a partir del siglo XIX y del siglo XX. Justamente las tesis o trabajos de grado se especializan en ser de filósofos recientes o de problemáticas antiguas pero abordadas por filósofos recientes del siglo XX, siglo XXI. Justamente por esto la literatura y las fuentes bibliográficas que trabaja un estudiante o también justamente los profesores en su área de investigación van a estar lo más reciente posible. Justamente asociado a este tema de la vigencia hay un trabajo fundamental orientado hacia las producciones filosóficas de países anglosajones, porque la filosofía analítica entra en contacto o tiene más vigencia en países de habla inglesa. Por esto el estudiante y el profesor están en constante trabajo con el recurso del idioma inglés y hay un trabajo exegético mucho más avanzado y riguroso, justamente por estar en constante actualización de las fuentes y de los pronunciamientos acerca de un problema particular. El segundo atractivo es lo que llamamos aquí ciencia, que es ese acercamiento que existe entre la filosofía y las disciplinas científicas de las ciencias naturales, porque para la filosofía analítica es fundamental tomar de modelo metodológico el método científico para producir resultados. Así hay una predilección por las evidencias y por los datos de la empiria, y hay un rechazo por la especulación aislada o en solitario. Esto justamente hace que, volviendo a mencionar la interdisciplinariedad, que el filósofo analítico esté en un constante contacto y conversación con especialistas de otras áreas que vinculen o aporten algún tipo de información acerca del problema filosófico que atienden. Justamente por esto, preguntas que se han manejado incluso desde la antigüedad, como cuál es la naturaleza del universo, qué es la conciencia, o cómo se toman las decisiones racionales en el ámbito público. Este tipo de preguntas que han abordado incluso los griegos toman consideraciones acerca de los avances científicos del espacio y tiempo, de la neurociencia y de
teoría de juegos o teoría de la decisión racional como importantes consideraciones acerca de cómo responder a este tipo de preguntas. Finalmente, como tercer atractivo, sería el tema de la argumentación, pues es característico del filósofo analítico el centrarse en argumentos. Con argumentos se quiere decir simplemente un conjunto de ideas o enunciados que dan justificación para declarar la verdad de una conclusión u otro enunciado particular. Con esto se maneja justamente la fuerza de convencimiento y de, en un ámbito más formal, de validez que pueda tener un argumento, esta estructura enunciativa, porque es el conjunto de ideas que, si son ciertas, van a obligar a aceptar como cierta la conclusión. Se maneja mucho la argumentación justamente porque filósofos analíticos van a tomar posturas distintas, particularmente en el caso de la conciencia. ¿Existe o no la conciencia? O la conciencia es igual al cerebro. Cada uno de los filósofos particulares podrá tener una posición distinta, podrá afirmar o negar esto, pero debe trabajar con argumentos, debe sustentar su declaración final a partir de unas ideas que deben determinarse como ciertas y que le den sustento a este tipo de enunciado. Por esto, tanto el trabajo en lógica inductiva, deductiva y de teoría de la argumentación como retórica son elementos que se manejan mucho en la tradición de la filosofía analítica, y particularmente para interés para los estudiantes de la maestría, ellos se dan cuenta que el trabajo argumentativo es fundamental fuera del ámbito académico, porque justamente en la cotidianidad nos manejamos para defender nuestras ideas y nuestras creencias con argumentos. Justificamos algunas de nuestras posiciones en cualquier ámbito a partir de razones. Damos buenas razones o debemos dar buenas razones. Y justamente el trabajo de argumentación o el trabajo de la lógica bajo esta concepción permite darnos un baremo para evaluar cuáles son buenos argumentos y cuáles son malos argumentos. Y también reconocer justamente cuando nuestros interlocutores entran en lo que se conoce como falacias, que serían estructuras aparentemente argumentativas que tienen una fuerza de convencimiento, pero en realidad no justifican la idea final o su conclusión. Entonces, el trabajo de argumentación permitiría a cualquier interesado en filosofía analítica a reconocer con mayor facilidad las falacias que comienzan sus interlocutores y fortalecer sus propias ideas a la hora de argumentar. Dentro de todo esto está que el trabajo de filosofía analítica debe ser lo más claro y comprensible posible. Por eso es que la estructura argumentativa es la mejor herramienta para la exposición de ideas. No se trata, justamente, sin tratar de descalificar a la filosofía especulativa, pero justamente no se trata de tratados elaborados o de ideas que requieren sucesivas lecturas para comprender debido a la complejidad de las ideas o de los temas detrás, sino que es una exposición muy estructurada y organizada de los puntos que dan soporte a una conclusión final. Entonces, estos tres elementos, el de la vigencia, el de la ciencia y el de la argumentación, son unos que podrían llamar la atención a alguien que puede interesarse por una filosofía que no es la que habitualmente se caracteriza como la imagen del filósofo. Entonces, parte del trabajo del posgrado de filosofía es generar producciones, tanto artículos como ponencias, como seminarios, con este corte de filosofía analítica, que trabajan temas muy vigentes y bastante relevantes para la cotidianidad.